Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El tema de la seguridad social ha tomado interés en la ciudadanía en atención a varios hechos registrados en los últimos días. Se ha planteado la posibilidad de establecer un sistema especial de jubilación para la mujer tras 25 años de servicio y con 300 aportaciones sin límite de edad. La discusión al interior de la Asamblea Nacional para esta reforma ha tomado cuerpo e incluso su aprobación pasó el primer debate. Esta propuesta ha sido calificada como antitécnica y demagógica por parte de algunos voceros del gobierno y del IES. De otro lado, hay en marcha por parte del régimen del presidente Correa una reforma estructural y total del sistema de seguridad social imperante en el país. En tal virtud, se trabaja, por ejemplo, una nueva ley que tendría como propósito establecer única y exclusivamente la protección social como responsabilidad del actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aspectos como la jubilación patronal podrá ser eliminada del Código del Trabajo, con lo cual el Instituto de Seguridad Social quedaría liberado de esta responsabilidad y tendría que crearse más bien un fondo de ahorro para atender esta situación. Se habla también de liberar al IES de la prestación de servicios como el de la salud. El Sistema Nacional de Salud Pública debería asumir esa responsabilidad, con lo cual se distrae al IES de la responsabilidad central, que es la administración de la seguridad social. Bueno, estos son algunos temas que esta mañana los vamos a tratar aquí en nuestro programa En la Polémica. Es un asunto que interesa, que preocupa a los afiliados y a la comunidad en general. Para analizar estos asuntos y otros que surgirán en el transcurso del diálogo, nos acompaña la asambleísta Nivia Vélez. Ella fue presidenta de la Comisión de la Seguridad Social al interior de la Asamblea. También está con nosotros esta mañana para conversar Manuel Vivanco. Él fue director del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quiero agradecer la presencia también de Ruth Gallegos, representante de la Red de Mujeres Políticas. Y agradezco la participación aquí en el estudio de Jaime Arciniega. Él es el presidente de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Empezamos este diálogo. Quisiera pedirle al asambleísta que nos precise lo más rápidamente posible en qué consiste esta propuesta de una jubilación especial para la mujer. Buenos días. Buenos días a usted y a quienes me acompañan en este foro. Yo quiero señalar que hace 2 años una asambleísta, la asambleísta Villacrés, presentó a la Asamblea el proyecto de jubilación especial a las mujeres. En la comisión que presidía tuvimos la oportunidad de tratarlo y en el mes de julio hicimos llegar el informe al CAL y al presidente de la Asamblea. Este informe pasó a primer debate la semana anterior. ¿Qué estamos planteando en este proyecto? ¿O qué se está planteando en el proyecto y en el informe? Primero, un reconocimiento al doble y triple rol que viene cumpliendo la mujer en la sociedad. Yo creo que es bueno que señalemos que siendo un poco más del 50% de la población, las mujeres hemos luchado por estar en el mundo público, en el trabajo productivo, y claro que hemos logrado, pero eso no ha significado que nos retiren la otra carga de trabajo que tenemos dentro del hogar, sino que más bien ha significado que tenemos que cumplir una carga productiva como responsables de la marcha del hogar, de la salud, de la familia, de la maternidad, y la carga productiva que es la que nos vincula al trabajo remunerado. Pero además las mujeres somos proclives a participar en la organización social. Estamos en el comité de padres de familia, aunque en realidad es comité de madres. Ese es un tema político, ese es un tema ideológico, asambleísta. Pero no es un problema técnico que corresponde al IES. No, pero pienso que es el argumento que sustenta este planteamiento, porque al nosotros tener que enfrentar una doble y triple carga de trabajo, al tener que levantarnos primero para cumplir nuestras actividades y concluir al final con avanzadas horas de la noche, eso naturalmente que trae un mayor desgaste de nuestra vida y necesitamos por lo tanto que se compense, que se reconozca ese trabajo reproductivo, ese trabajo de hogar y ese trabajo productivo con una jubilación como se ha planteado aquí
que sea a los 25 años sin límite de edad, pero que además le hemos puesto que sea voluntaria, porque no es como se ha pretendido decir, ahora sí, a los 25 años de trabajo vamos a mandar a las mujeres a la casa a tejer, a cuidar abuelos. Claro, y mujeres que tienen 45 años ya en las casas. Pero ellas tendrán la opción, de acuerdo a sus posibilidades y condiciones, de decidir si se acogen a este beneficio o no. Pero queremos que haya esta ley especial porque hay casos en los que sí las mujeres están demandando la posibilidad de acogerse a este beneficio de jubilación. Tenemos que darles la posibilidad de que seamos nosotras, o tienen que darnos la posibilidad de que seamos nosotras las que decidimos. No es como se ha dicho también, que es un proyecto demagógico y antitécnico, porque mañana las 80 o 90 mil mujeres que estarían en condiciones de acogerse a este beneficio ya van a renunciar. No es así, Andrés. Las mujeres en este país se registra un altísimo índice de mujeres jefas de hogar, que seguramente más bien están pensando en un ascenso en su trabajo para tener mayores ingresos y no en una jubilación. Pero así como están ellas, hay otro sector que está demandando esta jubilación especial. Ruth, por favor, para luego ir con los caballeros. Sí, gracias. Sí, primero, buenos días. Buenos días. Queremos, de parte de la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, REMPE, dar este saludo a las y los ecuatorianos que en este momento nos están escuchando y a quienes nos acompañan en esta mesa de diálogo. Es la primera vez, y tengo que ser muy enfática en esto, que medios de comunicación propician que haya esa voz desde las organizaciones sociales, porque estamos creando inclusive leyes o proyectos de ley a todo nivel, a veces sin el sentir de quiénes somos, vamos a decir, las usuarias. En este aspecto sí, creemos que es un derecho que nos asiste a todas las mujeres. Ayer justamente tuvimos una reunión con algunas compañeras de organizaciones sociales y nos decían que es una pena mirar el análisis que se está haciendo desde una óptica de la realidad personal de cada uno. Claro, a los 40 años, 41 años, cuando una mujer trabajadora ha iniciado su vida productiva de trabajo, a los 18, 19 años, es lógico pensar que a los 40, 41, 42 años las mujeres estamos en plena capacidad en todo nivel. La pregunta es, ¿por qué entonces a esa edad se quieren jubilar? Pero mire, la calidad de vida de una compañera que durante largas jornadas de trabajo está de pie, está frente a una máquina, está recibiendo todos en su sistema biológico. Hablo, por ejemplo, de las compañeras de la confección. O sea, 20 años, 25 años sentada. ¿Usted cree, Ruth, que a los 45 años una compañera de la confección ya no debe trabajar? No es que no deba trabajar, sino que ella tendría la posibilidad de ver si es que ella continúa en un trabajo que le ha significado dejar que gran cantidad de... Es voluntario, por eso sí, y yo concuerdo con lo que dice, manifiesta el asambleísta. Mire, es hora de que a las mujeres, las luchas de las mujeres que hemos tenido por años, porque esto no son dádivas, son conquistas nuestras. Estar aquí, en este foro mismo, en esto, es porque hemos tratado ya y hemos logrado ser visibles, pero no vamos a permitir que las luchas de las mujeres sea ahora motivo de... Yo le escuchaba al vicepresidente de la Comisión de los Trabajadores, decía, es que ¿qué van a hacer las mujeres a los 40 años en la casa? Por salud mental tienen que estar afuera. O sea, mire, Andrés, y miren, compañeros y compañera de esta mesa, es que se tienen que hacer análisis reales. Las mujeres no pretendemos dádivas. No es un problema sexista, ¿no es cierto? Eso es un problema técnico. Mire que se lo está tomando como sexista. Ahora, hablan del financiamiento, que yo le escuchaba al presidente del IES, al director del IES, decía que por poco y las mujeres vamos a quebrar al IES. Qué falso. Es completamente falso. Yo pienso que deberían, como se necesita que se lo haga técnicamente, se lo haga en un estudio actuarial. Ok, vamos entonces con ustedes. Manuel,
¿Cuál cree usted que podría ser el impacto si se produce una decisión de esta naturaleza? Buenos días. Buenos días. Sí, se ha dicho de que es demagógico, que no es viable, que es antitécnico. Yo creo que el asunto es hacerlo viable, hacerlo técnico y hacerlo no demagógico. Y para pasar de uno a otro lado hay que trabajar con las cifras y con la estructura integral de la institución. Esta es una lucha en realidad histórica. Yo me acuerdo de un decreto de 1963 y luego en el Congreso de 1978 el problema del doctor Pablo Dávalos Dillon con el diputado Otto Arosemena. Todos eran momentos de este planteamiento. Entonces esto se repite nuevamente. Lo que ocurrió en el pasado, en esos 20 años, desde 1980 me parece, hasta el año 2001 que salió la nueva ley y que se quitó este derecho, fue en realidad porque no se pudo aplicar, porque las cifras no daban. Pero el Ecuador del año 2000 acá adelante es un país mucho más rico. Ha recibido ingentes recursos económicos, petroleros. Recuerden que en nuestros presupuestos se hablaba antes de 3.000, 4.000 millones, hoy hablamos de 24.000, 25.000 millones. En los 4 años anteriores al 2007 se hablaba en total de 14.000 millones de dólares. Hoy hablamos en los 4 años desde el 2007 al 2011 de 80.000 y más millones de dólares. Yo creo que siendo un asunto técnico, Andrés, hay que pasarlo necesariamente por el análisis humano y de inversión social a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Porque en realidad hay muchas situaciones. Hay la señora, la mujer que empieza a los 17 años, o la mujer que empieza a los 20, o la mujer que empieza a los 25, o a los 30. Cada persona tenemos un momento de iniciar. Nosotros seguramente iniciamos muy temprano a trabajar, otros trabajadores más tarde, desde chiquitos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que creo es que es una gran inversión social. Como sociedad ecuatoriana, que una mujer, digamos en promedio, que empiece a trabajar a los 30 años. ¿Por qué? Porque termina de estudiar a los 22, 23, se casa a los 24, 25. ¿Pero qué es lo que usted sugiere? ¿Que entonces con esta medida lo que va a ocurrir es que las mujeres van a empezar a trabajar más tarde? No, va a haber de todo como siempre. Ya. Vas a ver de todo como siempre. Estoy poniendo un gran promedio para hacer el análisis. Si una mujer se casa a los 25 años, ¿no?, y a los 30 ha dejado ya, ha cuidado esos 5 años a sus 2, 3 hijos, que es el promedio de natalidad en el Ecuador, ¿no es cierto? Y a los 30 empieza a trabajar, 25 años de trabajo, después significa 55 años de edad. A mí me parece eso una interesante ecuación, que 5 años esté con sus hijos ayudándolos a criar bien, educarlos bien, inteligentemente, mejor que estar en otras manos, en esos 5 años de los 25, 30, y luego pasa a ser una abuela todavía joven, positiva, a los 55, que podría ayudar a la estructura de la familia. Creo, en cambio, Jaime y Andrés, nosotros los hombres, estamos en una encrucijada, porque empezamos a trabajar más temprano, y llegamos a tener más de 30 años de aportes, pero no tenemos los 60 años de edad. Entonces, ¿cuál es el problema para que a nosotros nos jubilen 5 años más tarde? Ninguno. Nosotros podemos esperar tranquilamente una aportación de 35 años, no de 30, sino de 35. Entonces usted propondría que se haga... Para empatar. Para empatar, claro. Para empatar, porque si a los 55 años tenemos 30 años de aportes, pero no tenemos 60 años de edad, porque nos faltan 5, trabajemos 5 años más, con lo cual compensamos y coincidimos. El desfase que se produce por la salida de las mujeres ya. Interesante, Jaime. Interesante. Bueno, yo creo que, a ver, yo partiría primero... A usted sí les interesó eso. Soy 3 a 1. Bueno, yo partiría de hacer un análisis real de lo que está pasando en la seguridad social, porque no nos olvidemos que el sistema tiene que caminar hacia un financiamiento por la vía intergeneracional. No se trata solamente de mirar la coyuntura momental del momento, y no mirar en perspectiva lo que puede suceder, porque de repente una decisión mal tomada puede generar problemas en la seguridad social. Entonces quiero partir de ratificar lo que han señalado nuestras dos contertulias en este caso, de que efectivamente nadie puede desconocer el enorme esfuerzo que hacen las madres trabajadoras, porque tienen que decidir al hogar y al trabajo. Pero no menos cierto, también hay que mirar de cómo está el comportamiento demográfico de la afiliación a la seguridad social. En el caso del Ecuador, el 60% de la cobertura de la seguridad social está para los varones y el 40% de las mujeres.
Si miramos el panorama laboral andino, hay un informe muy claro que el crecimiento de la participación de la mujer en el mercado laboral de aquí a un quinquenio más o 2 quinquenios van a rebasar los niveles de afiliación de los varones. Es decir, los varones vamos a hacer mucho menos que las mujeres en la participación. La seguridad va a invertirse totalmente. Por eso es que digo, tenemos que tomar con mucha seriedad el tema del manejo de la seguridad social. Ahora, ¿qué tenemos en los actuales momentos? Alrededor de 2.100.000 afiliados, sin tomar en cuenta el Seguro Social Campesino, que aproximadamente es 1 millón también. Pero adicionalmente a eso, tenemos que tomar en consideración que ya tenemos que cubrir a los pensionistas, sean ellos por vejez, por Montepío, por invalidez. El crecimiento de estos 3 sectores está alrededor del 3.3%, y por supuesto un crecimiento de una jubilación de las mujeres habría que financiarlo, porque si no, caso contrario, realmente tendríamos problemas. Ahora, hay formas de cómo financiarlo. De hecho, nosotros hemos sido muy críticos con respecto, por ejemplo, al propio informe y a un diagnóstico que hizo la Organización Internacional del Trabajo, donde da realidades de la situación de la seguridad social, que no pasa por el problema de los afiliados. ¿De la seguridad social en el Ecuador? En el Ecuador, sí. ¿Qué dice, por ejemplo, ahí? Que la deuda que este gobierno terminó pagando, la deuda histórica de 888 millones, es significativamente inferior a lo que debió haber recibido el Seguro Social. Y claro, con ello el gobierno se comprometió también a pagar el déficit actuarial, que para ese entonces estaba alrededor, me estoy refiriendo al año 2005, alrededor de 5.000 millones de dólares. Yo le escuché el año pasado al ex ministro de Finanzas, ahora presidente del directorio del Banco Central, me parece, hablaba de 8.000 millones de dólares. Entonces decimos, hay asignaturas que tenemos que cumplir, gobernantes y gobernantes. Ya, Jaime, eso de la deuda, yo quisiera proponer un capítulo aquí dentro de la conversación. Quisiera terminar un poco sobre el tema de la jubilación de la mujer. No sé si estas cifras, estos porcentajes que ha referido Jaime, en el sentido de que los hombres son el 60%, el 40%, las mujeres el 40% actualmente, y que eso se va a cambiar en el futuro, ¿podría trastocar esta iniciativa que se plantea en la Asamblea por parte de la asambleísta Vélez y que nos comentó? A mí no me parece, Andrés. Porque si son más las mujeres que van a estar en esta condición especial, hay posibilidades de crear un hueco. Cuando yo planteaba esto solamente miraba un ángulo del análisis. Hay otros campos de financiamiento de este capítulo. Me parece que lo más grave que está ocurriendo en este tema y en otros es de que, con el perdón al asambleísta, es que en la asamblea no es el mejor lugar para analizar las cosas, los temas grandes del país. Tengo la impresión de que está afuera el análisis y está incluso a nivel internacional, porque el mundo está globalizado, nos guste o no nos guste, y por lo tanto en este tema como en otros debería haber más estudio, análisis fuera de la asamblea, y llevar las cosas a la asamblea, si se quiere, un poco más preparadas. Porque ¿qué le preocupa? ¿Que se politice mucho? A mí me parece que los temas de fondo no se los analiza. Entonces empieza una confrontación de yo hice más que el otro, ¿no es cierto? La pregunta que yo me hago siempre, ¿cómo no van a hacer si reciben 6, 7 veces más presupuesto? Lo grave sería que no hagan, porque si habría que pensar que podría haber un levantamiento nacional, ¿dónde están los recursos? Entonces, me parece que este tema es, siendo humano, social, de personas, de mujeres, de hombres y de niños, porque están afectados todo el mundo, y siendo un tema absolutamente técnico, porque en realidad ahí sí opera la seguridad social como un banco, ¿no? Que si usted no lo maneja bien y no lo controlan bien, el banco, como en el Ecuador pasó en el 98, quebraron 17 instituciones. Manuel, insisto un poco, si es que va a haber más aportes de mujeres, como ha señalado Jaime, ahí sí se puede presentar. Entonces, en economía como en la salud, Andrés, siempre hay otros instrumentos que corrigen las diferencias, las brechas que se producen. Por ejemplo, el Ecuador gasta 6.500 millones de dólares anuales en subsidios. En el subsidio a la gasolina, en el subsidio al gas, en el bono de desarrollo humano, en el bono de subsidio a la seguridad social, no sé si es técnicamente adecuado. Pero déjeme decir algo. El subsidio, yo digo, si es que hubiera
Si es que de ese mismo subsidio, no estoy diciendo que aumente los subsidios, sería una barbaridad. Lo que estoy diciendo, una racionalización. Esa es una demostración de que no funciona el sistema de aportaciones. Es que no funciona. Entonces usted va a tener que sacar dinero de otro lado. Andrés, es que eso es una realidad mundial, pues, no funciona. O sea, ¿todos los seguros en el mundo son subsidiados? Todos los seguros en el mundo tienen un fin que les puede llevar a una catástrofe, a una quiebra. Esa es la situación por una razón humana. Estamos viviendo cerca de 25 años más de lo que vivíamos hace 50 años. La expectativa de vida en el año 1950 era 53 años. Hoy es 74 años para nosotros los hombres, 76 años 76 para las mujeres. Entonces, estamos hablando de otra realidad. Lo que quiero decir es, y en todos los países se subsidia. Lo importante es, los subsidios no son buenos ni malos, depende de dónde usted los envíe. Si es que fuera necesario tener, por eso le puse la cifra global de 6.500 millones, 250 luego de una racionalización. Se sabe que hay repeticiones de subsidios, hay subsidio por todo lado. Pero no me parece, no sé si usted quiere decir algo, Jaime, sobre esto. No, yo lo que veo es... Ahora le doy la palabra, sí. El tema de la jubilación de la mujer a los 25 años puede ser viable. Sí, ciertamente, si es que le da el sustento técnico, económico. Claro, con dinero ajeno podemos ser generosos. A eso quería yo referirme, porque esto a mí inclusive de estar sujeto a crítica interna, me refiero. Bueno, la gran masa de población de los ecuatorianos no tiene afiliación a la seguridad social, entonces no puede haber discriminación. Tenemos que pensar, y por eso decía que hay asignaturas pendientes, debemos pasar del romanticismo de buenas intenciones que establece la Constitución para aterrizar en realidades, y ahora veamos entonces que lo pongan en práctica aquellos que promocionaron la Constitución, y finalmente los ecuatorianos, al aprobar en el referéndum, tenemos el derecho y ellos la obligación de cumplirla. Lo que me preocupa entonces ahora es que, claro, la propuesta suena atractiva, suena bonito, pero ¿y cómo va a financiar? Ya Manuel ha planteado una opción, que es la de los subsidios. Bueno, yo quiero señalar que realmente comparto, los subsidios no son buenos ni malos, sino para qué están direccionados y para quién. Mire, no hay necesidad de subsidios. El Estado tiene la obligación constitucionalmente de aportar el 40%, ¿no es cierto? Hay que exigirle al Estado que pague. Yo tengo aquí en mis manos los datos. Desde el año 2008 a junio del 2009, el Estado, por concepto del 40%, le debe al Seguro Social 1.500, para ser precisa, 79 millones de dólares. Entonces, primero hay que exigirle que pague. Okay, paga eso, cubre eso, atiende a las mujeres de esta generación. Pero ¿y la próxima? No, pero déjeme... Ya no va a haber el préstamo, ¿verdad? Luego tenemos los servicios de salud, que todavía no se ha cuantificado, o no se ha pagado, no se ha cobrado su monto, 729 millones de dólares que el Estado le debe al IES. Y cuando decimos que este seguro va a quebrar, ayer nos reunimos y trabajamos un aproximado ya de lo que sería una proyección de qué ocurriría con el pago de este seguro a las mujeres. Asumamos que una mujer se jubile con 53 años, ¿no es cierto?, que debía jubilarse con 60, que con 60 cumplía ya las condiciones actuales de la ley. Con la nueva ley se jubila a los 53 años. Que puede ser un poco el promedio, ¿no es cierto? Hemos hecho y ese puede ser el promedio. Si su retiro fuera a los 60 años, la reserva matemática acumulada, la reserva que hay para pagarle, ¿no es cierto?, sería de $54,000. Si su retiro se da, como planteamos nosotros, que puede ser el promedio, a 53 años, la reserva sube a $64,000, ¿no? Entonces, esa diferencia de $9,800, ¿cómo se cubre? El 60% está cubierto por recursos del IES, 5,800 y más. Y el 40% por el Estado, $3,900. Ese es el aproximado. ¿Cómo esta contribución del Estado es lo mismo que dice Manuel? No, la contribución es el 40%, constitucionalmente le corresponde, constitucionalmente. Esa es la realidad. Pero y así como usted hizo un promedio de la edad en la que se va a jubilar una mujer de 53 años, más o menos, ¿qué promedio de mujeres se van a acoger a esa jubilación? Mire, o sea, ¿cuánto le va a costar al IES?
Mire, primero, este sería, el costo, ¿no es cierto?, por persona. En general, ¿cuánto le va a costar? Nosotros hemos hecho también un estudio aproximado de lo que significaría esta jubilación. Hemos hecho una corrida, como dicen los actuarios y actuarias, un poco tomando en cuenta las diferentes edades, cifras. No tenemos todavía un estudio de cuántas mujeres se acogerían a este beneficio. Tendríamos que hacerlo en base al cálculo de una persona, de una mujer que se jubilaría. Pero tenemos que partir de una realidad que yo citaba. No es tan cierto que todas las mujeres, las 80.000, van a jubilarse. Pero si habría necesidad de tener más o menos, primero uno de los rubros que usted dice que podría financiar este fondo es la deuda que tiene el Estado ahorita con... Digamos, más que financiar, esa sería la obligación de pagar. Si el Estado pagara, no solo esto, porque recuerde usted que hay el tema de los famosos bonos, inversión en Pañacocha, en otro tipo de inversiones. Si ese dinero se recauda oportunamente, ese dinero va a generar mayor rendimiento y tendríamos lo que tiene que cubrir el Estado, el seguro. Pero si tenemos que buscar financiamiento del Estado, vea usted, estamos pensando en varias fuentes. Lo que pasa es que nos pusieron el martes y ahora nos han puesto realmente a trabajar en cómo sostener este proyecto. Pero es que así tenía que haber sido, pues ustedes para anunciar tenían que haber tenido el soporte. Tenemos el soporte cuando tenemos los montos de deuda, tenemos estas corridas. No tenemos precisión todavía de cuántas mujeres podrían jubilarse. Pero este proyecto, una de las propuestas que nosotros hemos hecho para financiar es, por ejemplo, se está cobrando el 8% por las tarjetas de crédito a las instituciones o a las casas siguen comerciales. Siendo dineros fuera del Seguro Social. No, es que hay que poner un financiamiento del Estado y un financiamiento del Seguro Social. El Seguro Social tiene que recaudar los dineros que le tiene entregado al gobierno, tiene que exigirle el pago de la deuda, tiene que exigirle... Eso es verdad, eso es absolutamente cierto. Lo que pasa es que eso se cobra y después, como le digo, las mujeres de la siguiente generación ya no va a haber la deuda, pues. No es ahí vamos a ver. Claro que ya no vamos a estar nosotros, pero entonces las responsabilidades de nuestros hijos y de nuestros nietos. A mí permítame clarificar el tema integralmente, que creo que es... Hagamos una cosa, Manuel, para tener más tiempo y estar menos tensos. Voy a la publicidad y retornamos, y enseguida esta explicación de Manuel Vivanco. Este es el programa En la Polémica. Vamos con la segunda parte del programa. Doy la palabra a Manuel Vivanco. Quedamos con eso antes de la publicidad. Y claro, el tema es conocer qué otros elementos se podrían pensar para el financiamiento, que es lo fundamental. Creo que como principio, como filosofía, es válida la iniciativa. Pero claro, ¿cómo financiar? Se pregunta. Yo le había dicho hace unos minutos que para el hombre aportar 35 años no le veo ningún problema, y creo que los hombres en general, permítanme tomar esta atribución de criterio general. No es porque ya estamos en esa situación para pasar a aportar 35 años de edad a los 60 años y ahí podernos jubilar. Yo creo que allí estamos cubriendo muchísimo de esta brecha financiera que costaría el subsidio, o mejor dicho, la jubilación anticipada o especial de la mujer. Pero eso es una parte. Yo creo que hay que trabajar con herramientas financieras complementarias. Por ejemplo, aquí ya se mencionó hace un momento de parte de la asambleísta, el rendimiento de los más de 7.000 millones de dólares que constituye el portafolio de inversiones del IES. Las cifras que nos dan ahora y las cifras que teníamos hace 3 años y las que teníamos, Jaime, hace más de 6, 7 años, son exactamente iguales. Incluso los de hace años eran mayores, con pequeños porcentajes. Hoy hablamos de 7.50, se hablaba hace poco de 7.30 y en el 2004 hablábamos de 7.63. ¿Qué significa esto? Que el rendimiento, los rendimientos de los bancos están 3, 4 veces más sobre eso. La pregunta es, ¿por qué los recursos del IES solamente producen 7.6%, 7.5%, y los recursos que están en manos de la banca privada producen 25% o más? La única respuesta que tenemos es de que no están bien invertidos. Ya, ese es el elemento. Entonces, ¿qué otros hay? Ahí tenemos, el otro asunto, yo diría, es de una complementación o incremento del aporte de la mujer con el objeto de tener una jubilación
más temprana. O sea, que el aporte de la mujer durante su etapa de los 25 años. Cotizaciones. Claro, porque en los seguros funciona esa ecuación, ¿no es cierto? En los seguros, si uno quiere tener una mejor jubilación en un menor tiempo, tiene que aportar más, ¿no es cierto? Yo diría, allí también hay un... Y finalmente, nuevamente, no descarto, y repito, de que el Estado está para eso. Si es que nosotros, desde el punto de vista humano, se ve que necesitamos jóvenes más inteligentes en las escuelas, en el trabajo y en la vida en general, es porque necesitamos mejores madres que los cuiden de pequeños. El Estado subsidia. El Estado, complementa ese subsidio y se llena la brecha de la que estamos hablando. Por favor, Ruth, quedó pendiente también su intervención en el segmento anterior. Me permito coger la frase final. No necesitamos tener mejores madres, porque la mujer trabajadora del hogar, sea que tenga hijos, sea que mujeres solteras que quedan a cargo de sus padres, es decir, no anclemos también solo en la que tiene hijos y es ama de casa, no, es trabajadora de hogar, sino que yo también quisiera que concordando en algo lo que usted acababa de decir, también se debe dar el valor real a la hora trabajo de las mujeres, porque también tenemos el caso, y el señor Arciniegas debe saber, que a igual trabajo, el valor de trabajo de la mujer es menor. Entonces, también hay estas otras cosas, mire que van saliendo. Ahora, pero a mí me surge una inquietud. Permanentemente las luchas de las mujeres han sido por tener acceso al trabajo, por tener igualdad de condiciones que los varones, en fin, de tener, abrirse espacios en el trabajo. Ahora más bien con esto es, me quiero ir antes. No quiero trabajar. Por favor, es que nuevamente pedimos que ese análisis no sea así tan simple. No es que las mujeres queremos irnos, queremos, como se suele decir, llegar a la casa a cuidar nietos, que yo no lo veo mal, porque si una abuela tiene que cuidar nietos, quiere decir o que la hija tiene que salir a trabajar o que emigró. O sea, hay muchas aristas que ver. Lo que pretendemos es que se reconozca que haya la posibilidad de que la mujer que no se siente ya en capacidad real de seguir en el ámbito laboral tenga la posibilidad de ya acogerse a una jubilación. Ahora cuénteme una cosa, ¿qué ocurre en otros países? ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo, en países desarrollados, en países industrializados? Mire, lastimosamente las realidades de las mujeres no distan mucho. Tal vez tengamos mujeres aparentemente mejor remuneradas por la economía, que es obviamente superior a la nuestra, pero en sí los roles que tenemos que asumir las mujeres a todo nivel es muy distinto en países industrializados, donde obviamente usted no va a decir las amas de casa van a volver a quedarse con los hijos, porque obviamente casi no hay mujeres que tengan inclusive hijos. Pero sí hay otros factores que la mujer de países industrializados tiene que seguir en estas luchas de visibilización. Entonces, y por último, alguien decía que la asamblea de pronto no es el espacio para tratar. Nosotras decimos que es el espacio, uno de los espacios necesarios. ¿Por qué? Porque hay asambleístas, hombres y mujeres, porque esto no es cuestión de género, es asambleístas, hombres y mujeres que tienen que actuar ya desde la práctica real y no desde el cálculo político. O sea, temas de mujeres no deben servir para cálculos políticos. Es por eso que hemos pedido que este tema no se diga que fue un proyecto o desde la oposición o desde el oficialismo. Tiene que ser un tema real nacional. Ok, vamos a ver. Bueno, yo me remitiré a los datos que tenemos de la propia seguridad social. Las grandes ideas nacen de hombres y mujeres que tienen una iniciativa y una visión política, y este caso en particular de reducir los años de servicio de las mujeres a la seguridad social es correcto. El tema es cómo encontrar el financiamiento. A ningún ecuatoriano creo que se le pase por la idea mezquinar un derecho que por sobra de razones y de méritos tienen las mujeres. Pero decíamos que el 40% de la composición
de los afiliados al Seguro Social corresponde a las mujeres. Y asimismo decíamos que hay alrededor de 93.000 potenciales mujeres que tienen más de 25 años. En eso coincido con Nidia cuando habla, no, los 93.000 se van a acoger a la jubilación. Hay 1.000 razones para hacerlo, también hay 1.000 razones para no hacerlo. Como bien decía, de repente la mujer es padre y madre en el hogar y quien financia el tema. Yo diría que el tema de la jubilación de las mujeres, si es que eventualmente se diera, va a estar por debajo del 30%. Eso implica alrededor de 25, 26.000 mujeres. Pero yo decía, si hay asignaturas pendientes por parte del gobierno y por parte del Estado, que somos nosotros, tenemos que coadyuvar en esta iniciativa para que el financiamiento para la jubilación de las mujeres sea efectiva. Y yo decía, por ejemplo, no se puede pasar simplemente, ¿no es cierto?, de tener una idea muy romántica que se le tradujo a la Constitución, una hermosa literatura llena de intenciones, pero que no podamos aplicarla. Porque si hacemos un análisis de a quién va a beneficiar esta reducción a 25 años, no pasaría, en mi opinión, del 12% de la población afiliada a la Seguridad Social. Pero ese 12% es una cifra extremadamente pequeña con relación a la gran masa de mujeres que ni siquiera tiene acceso a la Seguridad Social. Entonces, el concepto político que tiene que darse desde una visión social implica el compromiso de todos, de gobernantes y gobernados. Y en el caso particular, no solamente debe asumirse el compromiso de que como Estado voy a cubrir el déficit actuarial, como en el argot popular dicen y nuestras abuelitas, bueno, yo te ofrezco y busca quien te dé. Bueno, los 8.000 millones de dólares que son del déficit actuarial, entonces que se ponga pues a disposición de la posibilidad eventual que se podría dar, digo yo, de esta aprobación de esta nueva ley. Nosotros como trabajadores varones, es más, como bien decía, y en eso coincido con Manuel, vamos a ser beneficiarios de una decisión de esta naturaleza, tanto y cuanto hay el financiamiento, insisto, porque nuestros hijos van a tener la posibilidad de tener a su madre mucho más cerca en las actividades del hogar, porque la descomposición social también se da por esta desarticulación que provoca el desenvolvimiento. Claro. Exactamente. Entonces yo creo que los impactos sobre esta medida, primero quisiera señalar, la iniciativa que salió de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social es que no fue solamente de una persona que tuvo, sino lo acogió toda la comisión, y entre los cuales están gente del gobierno, que ahora resulta que se están oponiendo. El tema es entonces, si les dieron capacidades a ellos para analizar socialmente una medida de esta naturaleza, deben tener la capacidad también para absorber el costo de lo que significa el financiamiento de este tema. ¿Qué es el tema central? Exacto. Sí. A ver, primero yo quería señalar que hemos buscado legislación de otros países en este tema y rápidamente, por ejemplo, en Bolivia la jubilación para las mujeres está con 50 años de edad, Colombia 55, El Salvador 55, ¿no? En cuanto a las imposiciones o aportes están entre 25 y 20 años, en algún caso 20 años, 30 años, de manera que no es algo nuevo, yo creo que es un tema de derechos. Mucho se ha hablado de comparar lo que pasa en Europa, pero la realidad de las mujeres de Europa con nosotras es muy diferente, dista mucho, entonces yo no acepto mucho esas comparaciones que escuchaba ayer del presidente del Consejo Directivo del IES. Decía, miren Europa, miren Francia, esa es otra realidad. El tema de lo que señalaba compañero Arciniegas, mire, en esta Constitución, en el artículo 369, se estableció el seguro universal obligatorio para las amas de casa. Y con ese ofrecimiento, muchos de nosotros hicimos incluso campaña para que esta Constitución sea aprobada mayoritariamente. Y finalmente eso no se ha concretado. Han pasado 3 años. Ningún aspecto, nada. Porque mire usted, pero también se puso en esta misma Constitución un artículo, el 135, que dice que toda iniciativa que signifique gasto solo podrá venir del Ejecutivo. Vea, hay 7 proyectos en la comisión que yo presidía que están impulsando el tema del seguro social para las amas de casa. Y no hemos podido viabilizarlos porque el señor presidente no envía la iniciativa. Entonces, claro que ahí se engañó, pues ahí se tomó del pelo, se vendió la falsa idea de que ahora sí las amas de casa van a tener seguridad social y nunca se hizo realidad. Estamos luchando para que ahora en la nueva ley de seguridad social se establezca por lo menos esta propuesta en relación
a las mujeres beneficiarias del bono para iniciar por ellas. Ese es un tema. En cuanto al financiamiento, yo creo que... Perdón, sobre eso habría que implementar una ley. ¿Cómo se podría establecer aquello que la nueva ley dice? En la nueva ley de seguridad social debe incorporarse, y yo creo, por ejemplo, y así lo hemos discutido incluso con las compañeras de la Comisión de Transición, con las organizaciones de mujeres, que hay que darle impulso a este mandato constitucional. 3 años estamos esperando, y tendría que empezarse por lo menos por las mujeres beneficiarias del bono, aunque no comparto mucho que tenga que atarse un derecho a una política, pero sería por lo menos para iniciar por ese sector y dar cumplimiento a lo que manda la Constitución, ¿no es cierto? Han habido reformas como poder incluir también a los hijas de los afiliados hasta 18 años, que buscan un poco mejorar este servicio que da el Seguro Social, pero realmente nosotros más bien lo que venimos cuestionando es que se pretende echar abajo un proyecto, habría la intención, aunque ya fue aprobada en primera y tiene que seguir su curso, un proyecto que legitima derechos. La colega decía, hay que reconocer el trabajo de las mujeres, vean, hay que valorar, y estamos en el camino de que se ponga un valor al trabajo doméstico que hacemos las mujeres, ¿no? Y cuando valoremos eso, realmente vamos a ver que pasamos del derecho que tenemos a esta jubilación, porque si le sumamos los 25 años de trabajo en el sector público y los más de 40 y 50 en el hogar, yo creo que van a tener que más bien bajarnos, no solo a 25, sino a 20. Pero volvamos con el tema vamos con el tema del financiamiento, ¿no es cierto? Habíamos sacado un promedio de $9,800 por persona o por mujer que se jubilaría a los 53 años, teniendo que jubilar 60. Tendríamos que multiplicar esto para tener el global, haciendo ya una encuesta, un sondeo, un estudio de cuántas mujeres realmente se acogerían a esto. ¿Ustedes cuántas mujeres creen ustedes que se podrían acoger? Yo no comparto con lo que decía 30%. Yo creo que estarán en un 15 o un 20%. Vea, si usted recorre una institución como lo hemos hecho para sondear, las mujeres son felices de que se reconozca este derecho, pero a la hora de tomar la decisión... Bueno, entonces ahí yo me pongo como abogado de 10 minutos, ¿para qué hacer? Porque hay demanda de ese sector, Andrés. Hay un sector, en cambio, que sí está clamando por este beneficio. Hay un sector de mujeres que necesitan ya, como decía Rusi, ya no tienen o sienten que ya no tienen fuerza para seguir laborando, porque a veces asociamos mucho a la mujer trabajadora con la mujer oficinista, con la mujer de funcionaria, directiva, pero asociémoslo con la mujer que lleva 25 años barriendo la entrada de un municipio, de una escuelita, con la mujer que barre las calles, empleada municipal, con aquella mujer que está 25 años pegada a una máquina overlock en una fábrica. Entonces yo creo que hay que pensar en esas mujeres. Lo que pasa es que un poco en nuestro imaginario está la mujer que trabaja como la mujer que está en una oficina. Ok, vamos a ir a la publicidad, retornamos en un instante y seguimos en el programa En la Polémica. Hay un tema central, probablemente no lo vamos a poder profundizar, pero sí es necesario tener algunos elementos, y hace relación al asunto de la deuda que mantiene el Estado con el Seguro Social y también las inversiones que hace el Seguro Social en distintas actividades. Vamos entonces a tratar este tema en esta ronda final de intervenciones. Jaime Arciniega. Bueno, el financiamiento de la seguridad social se basa en la intergeneracionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que haber aportantes activos para poder financiar a los pasivos, quiero decir, a los jubilados. Eso por un lado. El otro es, bueno, menos mal ahora ha mejorado mucho el sistema de control, porque tú recordarás anteriormente, Manuel, que se desmantelaron los sistemas de inspección que tenía la seguridad social y había una alta elusión y una altísima evasión. Hoy ha mejorado, hay que decir, esos sistemas de control. Pero el tema del financiamiento, como decimos, si se basa entonces en la intergeneracionalidad, requerimos un mayor número de afiliados activos para poder financiar a los pasivos. Y la relación que tenemos en los actuales momentos no es de la mejor. Una buena relación sería entre 7, 8 a 1, por ejemplo, y estamos bordeando el 4 a 1. Entonces, el tema es muy complicado. Pero hablando de financiamiento para este tema, que como bien señalaba la asambleísta, sí, efectivamente no va a llegar al 100% de quienes potencialmente podrían llegar. Podría ser, yo señalaba que sería menor al 30%. Si es mucho menor, mejor todavía. Pero yo creo que la rentabilidad de las inversiones que está haciendo el Seguro Social, cuando menos hasta ahora, son más o menos considerables, como bien decía Manuel, alrededor del 7%, que históricamente ha estado en ese valor. Y por otro lado, yo creo que hay que cumplir también las obligaciones que se adquirió cuando se pagó esa deuda histórica, y ahí según palabras dichas por un ex ministro
Economía y finanzas es alrededor de 8.000 millones de dólares. Es lo que debería el Estado. Efectivamente, en materia de déficit actuarial. Entonces, tiene que cumplirse, digo, esos compromisos que se aplican. ¿Y la deuda de las empresas privadas es muy alta también, Jaime? Bueno, sí. De hecho, no tengo la cifra exacta, pero gran parte de los problemas que tiene ahora el seguro obedece también a que en el sector público no cumplieron con la ley. Es decir, se pagaba los aportes por debajo del 20% de la remuneración, y eso complica entonces porque no hubo una capitalización suficiente que nos permita cubrir este contingente que ahora se va a presentar en materia de jubilación. El tema es delicado. Yo quería decir, este documento que fue elaborado por la Organización Internacional del Trabajo debieron haberlo hecho público. Esto lo escondieron, y si conocemos por ahí 5, 6, 8, 10 personas, no hay más, pero esto revela la situación en que la seguridad social atravesó por falta de gestión. ¿Atravesó o atraviesa? Atravesó. Bueno, sigue atravesando porque se dejaron de pagar. Efectivamente, se ¿Usted viene cree que arrastrando. el IES, la seguridad social en el Ecuador, atraviesa una crisis? Atraviesa, no diría yo una crisis acentuada ciertamente, pero el seguro social pudo haber estado mucho mejor de lo que está ahora. Y otro de los temas para el financiamiento también, yo creo que si hacemos un análisis de los países, cuánto contribuye el empleador y el trabajador para la seguridad social, nosotros estamos en índices muy bajos, apenas es el 20.5%, cuando la media está en alrededor del 30%. Entonces tenemos que sentarnos, a analizar, a buscar acuerdos sin pasiones políticas, pero con consistencias técnicas, porque si no, caso contrario es difícil. Manuel. Yo creo, Andrés, que esta discusión sería mucho más fácil llevarla, porque cada uno estamos llevando cifras y conceptos un poquito diferentes, si tuviéramos el documento que la ley obliga a tenerlo, y eso se llama estudios actuariales cortados al 31 de diciembre del 2010 o próximamente del 2011. O sea, no tenemos información. No tenemos información. Por eso usted ve que en una entrevista por la mañana se habla de 118 millones, por la tarde se habla de 1.800 millones, se habla de una deuda de 3.400 y después de 10.000 millones. ¿Qué significa? Que las personas que hemos estado un poquito más en el tema tenemos más información y por lo tanto podemos sumar con más detalle esas cifras. Está contenido ese dato. Información que usted tiene? Es la que este estudio es también para presentar un libro como Jaime lo ha hecho. Cada uno presenta su libro. Este libro se lo hizo en las cámaras, en la Cámara de Comercio, con apoyo de la PUSE, de la SPOL, de la OEA. Y allí están las cifras. En un cuadro está de una en una con información del IES y del BIES que la cifra sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Esos diferentes conceptos, incluido por supuesto el déficit actuarial. Pero lo que quiero decir es, me parece arriesgado, incluso sabiendo que es positivo, humano, solidario, social, la jubilación anticipada de la mujer o especial de la mujer, hacerlo sin un estudio integral para mirar exactamente los costos. Podemos calcular más o menos bien, pero yo creo de lo que se trata este rato es un estudio actuarial cortado a la fecha. Primero, incluso la nueva ley de seguridad social, para poder señalar una serie de conceptos, beneficios, restricciones, limitaciones y todo lo que estamos hablando, para eso son los estudios. Es como un balance contable en una institución. ¿Y esos intentos que se hicieron para tener un balance, como usted dice? Mire, la OIT lo hizo un intento, fue un llamado directo del gobierno, de la administración del IES para que haga un estudio. No se lo analizó, no se lo socializó, no se lo discutió, no se lo socializó, no se lo confrontó con los datos. Y eso nos queda a todos la gran interrogante de por qué no se muestra un documento de esa naturaleza. Mi percepción de 5 o 6 años de estar en el tema es de que esas cifras van a ser muy grandes, de que el déficit actuarial que va a asomar va a ser una cifra ya no como la del 2003, Jaime, de 3.743 millones, sino que podría asomar una cifra como 6.000 millones de dólares, más la deuda. Entonces van a aparecer valores donde van a ser difícil la determinación de ciertas políticas como hoy se está llevando. Se va a plantear por ejemplo, un tema como no podemos ir por el lado de un rendimiento solamente del 7.5%.
sino que tenemos que incrementar notablemente más ese rendimiento. Entonces proyectos como Panacocha, que solamente pagan el 5%, ya no será posible. Habrá que ir a rendimientos mucho más altos, como los que cuesta el dinero en el sistema financiero. Bueno, en ese momento le preguntamos a Jaime sobre lo de la mora patronal. ¿Usted tiene información sobre eso? Sí, mire, el público, las personas tienden a pensar, incluso los analistas, Andrés, de que la mora patronal son los aportes no pagados por los empresarios. Yo pensaría eso. No, y hay que estudiar un poquito más para determinar. Bueno, entonces no le llamemos mora patronal, lo que deben las empresas al seguro. Es que no solamente son las empresas, Andrés. La señora que tiene la picantería en la esquina, bueno, ¿no es cierto? Es una empresa. Es la señora que tiene 2 empleados, ella no ha pagado el dueño de la vulcanizadora, ¿no es cierto? La de la tienda. O sea, yo diría que en eso primero hay que abrir un poco. Y luego ha sido ya, usted se mete con un tema que se llama crecimiento económico. Las empresas quiebran. Las empresas también quiebran. Por la una o la otra razón, ¿cuánto es lo que deben estos? La cifra vulcanizadoras, la gran empresa. La cifra que teníamos era de alrededor de $80 millones hace algunos años. O sea, ¿cierto? Frente a la deuda del Estado es nada. Es nada, ¿no es cierto? Entonces, pero otra herramienta, Andrés, el seguro social y toda la estructura jurídica y jurisdiccional del Ecuador puede perseguir el cobro de esas deudas. Tanto hay, yo conozco muchos casos, donde las empresas han sido entregadas al Seguro Social porque levantan las manos los empresarios o pequeñas empresas de que no pueden pagar. Debe ser en el pasado. Bueno, no se crea, hay que averiguar. Hay casos que todavía se dan. Se han embargado. Sí, se toman las empresas. Okay. Bueno, yo creo que es evidente que el Seguro Social tiene los recursos. Y yo comparto absolutamente en el hecho de que no están manejándose adecuadamente, a pesar de que nos dicen que las inversiones ahora son más rentables que nunca. Cuando se habla, por ejemplo, de la inversión o de la compra de bonos, de papeles al Estado, la rentabilidad va desde el 3% y llega al 6.5 y 7% a 15 y 20 años plazo. De manera que eso contradice absolutamente con la negociación, por ejemplo, que se hace con China, donde en plazos más cortos se paga esa rentabilidad. El campo Pañacocha se inició negociando con una rentabilidad del 10% y se terminó concluyendo la negociación al 5%. De manera que eso sí es motivo de preocupación. La Constitución establece, por otro lado, que que en el presupuesto anual, el artículo 371 señala que en el presupuesto anual el Estado debe hacer constar la asignación para el aporte del 40%. Efectivamente se hace constar, pero jamás se llega a pagar. Desde el 2008 no se ha pagado ese 40%. La propia Constitución dice que los recursos del Seguro Social no pueden ser prestados. Se han buscado diferentes figuras, compra de bonos, fideicomisos, pero finalmente se ha llegado a hacer eso, préstamos, pero a bajísimos intereses. Yo creo que hay que hacer fuerza para que esas inversiones se hagan a intereses que sean verdaderamente rentables. Y vea, eso no solo va a servir para esta jubilación, va a servir para mejorar las pensiones de los jubilados, va a servir para mejorar los servicios de salud. Pero hay otro problema que a mí me preocupa profundamente. Se están derivando a los pacientes a las clínicas privadas para la atención en salud. Visto así sería bueno, ¿no? Yo creo que hay que mejorar la atención en salud. Pero ¿qué está pasando realmente con esos convenios entre el Seguro Social y las clínicas privadas? Alrededor del 80% de los recursos asignados para el servicio, la prestación de salud, se paga a las clínicas privadas, ¿cierto? Verdaderos convenios donde más bien se está favoreciendo a estas empresas privadas, no en perjuicio de lo que realmente son los recursos de la seguridad social. Ok, con usted terminamos lo más cortito. Sí, queremos hacer un llamado como Red de Mujeres Políticas del Ecuador, REMPE, con una trayectoria casi de 10 años como organizaciones sociales, a la Comisión de los Trabajadores, que en este momento tiene este proyecto para que se haga un estudio actuarial. Y le solicitamos a la presidenta de la comisión, Xenarda Fernández, que de los asesores que tiene, pues tienen asesores, que sacrifiquemos, si ese es el término, para que se contrate un técnico independiente. Porque estamos escuchando que se quiere que desde el mismo IES se envíe un técnico para que haga este estudio. Pensamos que hombres y mujeres en general, y asambleístas también, hombres y mujeres, hoy tienen que hacer historia, tienen que desprenderse de situaciones inclusive de tipo personal para trabajar, no
como nos decía, legislar para la minoría. Estamos legislando para las y los ecuatorianos en general, y este proyecto nos incumbe a todos y a todas. Entonces, ese es el llamado que hacemos desde las organizaciones sociales. Le agradezco muchísimo. Vamos a ir a la publicidad. Retornamos en un instante para despedir el programa.